737. Pasó algo que no dejó señales. Poco después del despegue, una fuerte explosión destroza el vuelo 800 TWA, dando pie a una polémica sobre qué pasó en realidad. Si alguien cree que formamos parte de una tapadera, no tienen ni puñetera idea. Instrucciones contradictorias ponen a dos aviones en rumbo de colisión. Y la catástrofe provoca un acto de violencia. Fue un crimen de una magnitud casi inimaginable. Accidentes terribles y las dramáticas investigaciones. La armada es sospechosa. Venga. Animaciones realistas que revelan los momentos cruciales que llevaron al desastre. ¿Por qué se estrellan los aviones? Defectos fatales. 8 de septiembre de 1994. El vuelo 427 de US Air ha salido de Chicago. Va a 1828 metros de altura y se prepara para aterrizar en Pittsburgh. Cuando, de repente, el Boeing 737 se sale de control. 28 segundos después, se estrella en un campo del municipio de Hopewell, en Pensilvania. Hubo un ruido de motor muy fuerte y de golpe oí una gran explosión. El agente de policía, George David, está a 4 kilómetros del lugar del accidente, que resulta ser al lado de su granja. Entonces me llamaron y me dijeron que mejor que fuese enseguida, porque se había estrellado un avión en la granja. David se topa con una escena horripilante. El avión queda destrozado por el choque a más de 480 kilómetros por hora. No hay esperanzas para los 132 pasajeros y tripulantes. Soy policía desde hace 25 años. He visto muchas cosas, pero eso fue lo peor de todo. Los investigadores intentarán encontrar pistas entre los restos destruidos. Es una labor sobrecogedora para el investigador al mando de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte, Tom Hauter. Fue la primera vez que la Junta tuvo que llevar trajes de riesgos biológicos para ir al lugar del accidente, porque debido al choque y a toda la destrucción, había restos humanos por todos lados. Un técnico de mantenimiento de aviación captura la escena desde cerca, ofreciéndonos un vistazo raro y de primera mano de la investigación. No quedaba nada del avión. Está claro que el avión chocó casi en vertical a toda velocidad. El piloto John Cox, que tiene mucha experiencia con los 737, es asignado a la investigación como representante de la Asociación de Pilotos de Aerolínea. Como investigador de accidentes aéreos, tienes que entender que no puedes ayudar a la gente que hay, sino que tienes que comprender qué pasó para que no vuelva a suceder. Varios equipos trabajan para identificar y recuperar piezas de los restos. Left engine pickup. Seat parts and clothing, some wires. And the stuff here is waiting for decontamination before it goes to the hangar. En un hangar cercano, separarán y analizarán los restos trozo a trozo. This is day one of the sorting process. El registrador de vuelo y el de voz de la cabina salieron disparados del avión con el impacto y los recuperan enseguida, pero no dan respuestas claras. No hay ruido de explosiones ni pruebas de que haya habido un fallo mecánico serio, pero sí que les dan a los investigadores una imagen más clara de los últimos momentos de la tripulación. Un minuto antes del impacto, a la tripulación del vuelo 427 le alertan de que va a pasar otro avión por debajo de ellos. Buscar el avión. El primer oficial lo ve y le dice al capitán que ve la corriente en chorro. Y luego se encuentra en la estela turbulenta de un Delta Airlines 727. No es raro. Hace que el avión se tambalee y se mueva. Al encontrarse con la estela, pasó algo. No pudieron detener el alabeo del avión. Y escuchar eso me dolió mucho como piloto, porque les oí luchar para controlar el avión. Y a cada segundo que pasaba, estaban más cerca de perder la batalla. Como se ve en este vídeo de la Junta, los investigadores hicieron un vuelo de prueba para analizar la posibilidad de que los pilotos de US Air se alterasen por la estela del 727 cercano, y eso les hiciese perder el control. Descubrimos que se puede coger el avión, soltar los controles y que el avión salga de la estela y recupere la compostura para seguir volando sin problemas. No había razón para perder el control. Uno de los investigadores principales hizo una observación acertadísima, que era que si las estelas de los 727 pudieran hacer que los 737 perdiesen el control, se caerían todas las semanas o más a menudo aún.
Los investigadores se centran en la rotación del vuelo 427 hacia la izquierda, pocos momentos antes de que los pilotos perdiesen el control. Sabíamos que el avión coleó. Lo que había que saber era por qué. Enseguida vimos claro que lo único que podía haber hecho que el avión colease así era el timón. Para eso está diseñado. El timón está en la cola del Boeing 737 y los pilotos lo usan para controlar los movimientos del avión a izquierda y derecha. Para averiguar cómo pudo haber fallado el timón, los investigadores ponen a prueba todas las teorías que tienen. Había un par de personas en el avión que pesaban mucho, y alguien dijo que qué hubiera pasado si el suelo hubiese cedido y un pasajero hubiese pisado un cable de control. ¿Pudo ser eso? Hicimos una prueba y enseguida quedó claro que eso no podría pasar porque se necesitaría muchísimo peso. Probamos otros posibles fallos rarísimos de todo tipo. De todo. Lo tuvimos todo en cuenta. Fuimos descartando. Estábamos seguros de que era algo del timón, pero no sabíamos el qué. En la cola del avión pasaba algo que no entendíamos. Yo dije que era como un gremlin que no dejaba marcas ni señales. Pero no es el único accidente sin resolver al que se enfrentan los investigadores. 3 años antes, un fotógrafo aficionado capta los restos en llamas del vuelo 585 de United en Colorado Springs. El choque mata a las 25 personas a bordo. La Junta de Seguridad no supo decir exactamente qué causó el accidente. La gente empezó a vincular el vuelo 427 de US Air al 585 de United. Los dos estaban aproximándose, los dos empezaron a ladear y se estrellaron por razones desconocidas. Y los dos vuelos tienen algo más en común. Ambos son Boeing 737. Es el avión más usado del mundo. Era la segunda vez que pasaba algo inesperado que estrellaba el avión. Si caía otro, iban a retirar el modelo. Las ramificaciones de retirar el 737 eran increíblemente serias. Hubiese sido una catástrofe económica mundial. Había que averiguar qué había pasado. A continuación, otro Boeing 737 acaba en serios apuros. ¿Podría llevar esa crisis a un descubrimiento? El vuelo 427 de US Air se estrella cerca de Pittsburgh. Es el segundo Boeing 737 en 3 años que de repente colea sin que se sepa por qué y que se estrella matando a todo el que va a bordo. Es un misterio que amenaza con retirar el avión más usado del mundo. Los investigadores sospechan que hubo un problema con el timón, que controla el movimiento a izquierda y derecha, pero no encuentran indicios de mal funcionamiento. Casi 2 años después del accidente, un posible avance. El piloto de un Boeing 737 de Eastwing Airlines sufre un coleo repentino cuando el avión se acerca a Richmond, Virginia. Enseguida se puso a los pedales del timón. Había 2 pilotos dándole con todas sus fuerzas a un pedal y no cede. No cede para nada. No se hunde. Ninguna tripulación nos había dicho antes que un pedal se le resistiese. Era inaudito. Por suerte llevaban más velocidad que el vuelo 427, lo que les dio más control sobre el coleo. Pudieron aterrizar con éxito. Tras oír la experiencia de los pilotos con los pedales, los investigadores sospechan que el sistema del timón podría atascarse. Los pilotos controlan el timón del 737 con pedales, que están conectados por cables al músculo, por así decirlo, que mueve el timón. Es la unidad de control de potencia. E igual que la dirección asistida del coche, funciona con potencia hidráulica. Del tamaño de una lata de refresco, la unidad de control de potencia, UCP, contiene un conjunto de válvulas llamado servoválvula, que dirige el fluido hidráulico para mover el timón. Esta es la servoválvula de una unidad de control de potencia. Lo que hace el piloto va a estos brazos de aquí, y al moverse adelante y atrás por estos huecos, redirige el fluido. En los días posteriores al accidente de US Air, los investigadores recuperan la UCP del vuelo 427 del lugar del accidente. Si algo falló dentro de la UCP, no dejó señales. Las válvulas no estaban muy dañadas, no había marcas, no había una señal clara de qué había hecho que la unidad de control de potencia tuviese problemas. Los investigadores le realizan una serie de pruebas a la UCP del vuelo 427 de US Air y al Eastwing Airlines para intentar averiguar si las unidades pueden atascarse, pero lo que descubren es más alarmante aún. No solo la UCP puede atascarse, sino que también puede mover el timón en el sentido contrario.
Si ponías la válvula secundaria un poco más allá de la posición neutral, podías hacer que las válvulas se alineasen mal, y el fluido hidráulico iba donde no tocaba. Así que el timón invertía el movimiento. Es como si al ir conduciendo y girases a la izquierda, el coche fuese a la derecha. No te das cuenta antes de salir. Los investigadores habían encontrado un fallo letal en una válvula del tamaño de un lápiz que era capaz de hacer caer un Boeing 737. El defecto no deja marca ni señal, casi como si nunca hubiese pasado, lo que encaja a la perfección con lo que vieron en el vuelo 427 de US Air. Al tener en cuenta lo de la inversión, todo empezaba a tener sentido, todo encajaba. Teníamos ya las esquinas del puzzle y estábamos poniendo las centrales. Cuando la tripulación del vuelo 427 se encuentra con la estela turbulenta de otro avión, pisan los pedales del timón para contrarrestarla y mover el avión levemente hacia la derecha. Pero la servoválvula de la unidad de control de potencia del avión se atasca y se coloca mal, lo que hace que el timón vaya en la dirección contraria. No se dieron cuenta de que el timón estaba al límite, así que pisaban, pero el timón no se movía porque estaba atascado. No lo sabían. El morro empieza a caer y el piloto estira de la palanca para elevarlo. Entonces el avión empieza a caer en espiral. Los pilotos se enfrentaron a una situación que no conocían y para la que no les habían entrenado. Siendo piloto, nunca te planteas la posibilidad de que si giras hacia la derecha, el avión vaya a la izquierda. No tenían mucho tiempo para arreglar el asunto. Contaron con unos 13 segundos para identificar el problema y solucionarlo. Tardan 4 años y medio en resolver el misterio del vuelo 427 de US Air. Es una de las investigaciones de accidentes más largas de la historia de la aviación. Gracias a ella, los investigadores consiguen cerrar otro caso abierto, el del vuelo 585 de United, el otro Boeing 737 que se había estrellado 3 años antes. El sistema del timón de los 737 se ha rediseñado desde cero. Es un sistema muy distinto del que era por aquel entonces. También hubo muchos cambios en la formación de los tripulantes, más pilotaje manual y mayor preparación para poder salir de problemas poco comunes. La historia ha demostrado que lo hemos hecho bien. No ha habido otro accidente causado por el timón desde entonces y hemos mejorado el avión. A continuación, uno de los desastres aéreos más famosos de la historia. Vimos una especie de destello subiendo. ¿Qué le pasó en realidad al vuelo 800 de TWA? Se han encontrado rastros microscópicos de explosivos de origen desconocido. 17 de julio de 1996. La gente en la playa y en los barcos disfrutan del crepúsculo de una tarde de verano en Long Island, Nueva York. Cerca, en el aeropuerto JFK, un Boeing 747 despega hacia París con 230 pasajeros y tripulantes a bordo. Menos de un minuto después, mientras el vuelo 800 de TWA se eleva sobre el Atlántico, hay una explosión. La fuerza destroza el avión. Otros pilotos de la zona informan de lo que han visto a control aéreo. Los equipos de rescate peinan la zona en busca de supervivientes, pero no hallan a nadie con vida. Cuando el anochecer se convierte en noche, lo único que se ve del Boeing 747 son los restos ardientes y el combustible en la superficie del agua. Vimos las llamaradas que no nos las esperábamos. Supimos que iba a ser mala cosa. Encontramos la primera víctima. Era una mujer en baja forma. Igual que se aviva el incendio, también las especulaciones de que podría haber habido una bomba a bordo. Hay que acordarse de la época. Acababa de pasar lo del 11S y la gente tenía muy presente el terrorismo. Por la mañana, los testimonios de los testigos apuntan a otra posibilidad alarmante: un misil. Vimos una especie de destello subiendo. Vimos una cosa blanca que brillaba y luego salió una bola de fuego enorme y cayeron 2 trozos en llamas al agua. La Junta envía un equipo para que averigüe qué derribó el avión, mientras que el FBI inicia una investigación criminal. Si es un ataque terrorista, tenemos el reto de descubrir quiénes fueron los autores, quiénes fueron esos cobardes. En la Junta queríamos saber si era posible que se tratase de un problema de seguridad aérea. Por eso hubo 2 investigaciones, la del FBI y la de la Junta. El primer reto para los investigadores es recuperar las víctimas y los restos del avión que están sumergidos a más de 45 metros en el Océano Atlántico. Para eso, los investigadores usan los recursos de la Armada estadounidense. Será una de las mayores operaciones de recuperación con buzos y será difícil y peligrosa. He hablado con el jefe de los buzos
Y dice que es como bucear entre cuchillas. Cuando recuperan y examinan trozos del avión, los investigadores descubren lo que podría ser una revelación aterradora en el caso. Se han encontrado rastros microscópicos de explosivos de origen desconocido. Aún más perturbador. Corren rumores en Internet sobre que quizá el supuesto misil no lo disparasen los terroristas, sino el ejército estadounidense. El FBI investiga las afirmaciones, examinando con lupa los navíos estadounidenses que estaban en la zona cuando el accidente, pero no encuentran nada. Puedo asegurarles que hemos tenido en cuenta todas las posibilidades y que el ejército de este país no ha tenido nada que ver con esta tragedia tan atroz. Pero los defensores de la teoría del fuego amigo creen que hay una tapadera. La Armada es sospechosa. Venga. La Armada es sospechosa. ¿Por qué no se involucran en la investigación? Si alguien cree que formamos parte de una tapadera, no tienen ni puñetera idea. Intentaba apañármelas con las distracciones para que los investigadores se las apañaran con su trabajo. Los investigadores han recuperado todos los restos que han podido del vuelo 800 de TWA. Han sacado trozos del fondo del océano y los han trasladado a un hangar donde intentarán reconstruir el avión. Ver ese batiburrillo enorme y tanto cable me ha hecho ser consciente de lo difícil que va a ser volver a montarlo. Los investigadores recuperan cientos de piezas del avión. Por increíble que parezca, se hacen con el 95% del total. Cuando terminan de montar este puzzle tan enorme, concluyen la mayor reconstrucción de una aeronave de la historia. Cuando estalla un artefacto explosivo cerca del metal, hace cráteres muy pequeños, provoca fundiciones, marcas de hollín y demás. Pudimos concluir que no había ningún indicio en absoluto de que hubiese estallado una bomba cerca de la estructura, y tampoco de que hubiese penetrado ninguna partícula de un misil que hubiese explotado cerca. Miramos al interior del avión. Les hicimos radiografías a todos sus cuerpos para buscar partículas de una explosión que hubiese interceptado. Los cojines de los asientos, las demás partes que habíamos examinado buscando pruebas de una explosión o de metralla volando, no encontramos ningún indicio. En cuanto a los rastros de residuo explosivo, los investigadores creen que podrían provenir de los barcos militares que transportaron los restos desde el lugar del accidente. Tras 16 meses, el FBI cierra la investigación paralela. El equipo ha llevado a cabo una investigación completa y exhaustiva. 1. No había indicios de daños de explosivos potentes. 2. No había indicios de explosión de misil. 3. No había indicios de impacto por misil. Si no fue un acto criminal, entonces, ¿qué derribó el vuelo 800 de TWA? ¿Y cómo se explican los testimonios de los testigos? A continuación... A todos nos sorprendió que no hiciese falta mucha energía para prender los vapores. ...17 de julio de 1996... el vuelo 800 de TWA estalla en llamas poco después del despegue. El FBI descarta que sea por una bomba o un misil, pero hará falta una investigación de 4 años, la más larga y cara de la historia de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte, para averiguar la causa. Tras sacar los restos del océano, los investigadores concluyen que el avión se rompió en 3 secciones distintas. La parte frontal del avión, con la cabina y las zonas de primera clase, se rompió y cayó al suelo. Y luego, mucho más lejos, estaba el resto del avión. Es raro. Estaba claro que esa parte del avión tuvo que seguir volando mucho más rato. Volvimos y empezamos a examinar los trozos que se rompieron primero. Todos eran de zonas alrededor del tanque central de combustible. Empezó a quedar claro que lo que pasó fue dentro del tanque. Al contrario que la gasolina, el combustible de avión no es muy inflamable, pero como demuestra esta prueba de la AFA, cuando se calienta, los vapores que produce pueden explotar. Cuando el vuelo 800 de TWA se prepara para despegar desde el aeropuerto JFK de Nueva York, el tanque central de combustible del tamaño de un garaje de 2 coches está casi vacío. En el tanque solo había combustible residual, una pequeña cantidad en el fondo del tanque. En vuelos así de cortos, los operadores no suelen meter combustible en el tanque central porque no hace falta. En las alas ya hay bastante. Así que ahorras dinero y consigues un mejor rendimiento. Los pasajeros esperan a bordo del vuelo 800 porque un retraso con el equipaje hace que el avión siga en la puerta de embarque. Hacía calor en Nueva York y estaban puestas las unidades de aire acondicionado para que el avión no se calentase. Las unidades están muy cerca del tanque central. Mientras las unidades refrescan el avión, también generan calor bajo el tanque central.
El tanque se estaba calentando mucho. Cuando el avión despegó, había vapor de combustible caliente. Si el tanque estuviese lleno, absorbería calor sin problemas. Se creía que los tanques de combustible no eran inflamables, que no podían prender porque la temperatura no era lo bastante alta. Cogimos un 747 y lo pusimos a prueba en condiciones muy parecidas. A todos nos sorprendió lo mucho que se calentó y que no hizo falta mucha energía para prender los vapores. La chispa fue menor de la que te da si frotas los pies en la alfombra y tocas el pomo de la puerta. Con menos energía que eso, el tanque prendió. Pero no hay fuente clara de ignición a bordo del vuelo 800 de TWA. Por diseño, solo se usan cables de bajo voltaje dentro del tanque de combustible. Pero esos cables de bajo voltaje pasan muy cerca de otros de un voltaje mucho mayor en conjuntos de cableado. Conforme envejecen los aviones, esos conjuntos van rozándose y a veces se producen arcos voltaicos o cortocircuitos, lo que les mete alto voltaje a los cables de bajo. Y entonces hay una fuente de ignición. No tenemos el cable o algo que podamos garantizar que fue el culpable, no hay restos suficientes. La Junta cree, y yo también, que seguramente fue un cortocircuito de los cables, y lo cierto es que es bastante probable. Al mirar las pruebas se ve que lo que prendiese el combustible estaba dentro del tanque, no fuera. El registrador de voz de la cabina, recuperado una semana después del accidente, puede ofrecer indicios de qué pasó. Al piloto se le oye comentar una lectura extraña de un indicador de flujo de combustible. Seguramente es un indicio de que hubo un cortocircuito. El avión era viejo, lo estaban preparando para retirarlo. Y hay más pistas. Un segundo antes de que termine la grabación de la cabina, hay dos caídas en el ruido de fondo, lo que sugiere que tal vez hubo un arco voltaico en el cableado de la cabina. Los investigadores creen que en ese momento el alto voltaje penetró en el tanque central, prendiendo los vapores de combustible calientes. La ignición provocó un exceso de presión en el tanque que hizo reventar el panel delantero. Se ve la marca, está claro cómo se estampó. La marca es muy evidente. Desde esa posición hubo fracturas que llegaban hasta el fuselaje por la propia presurización del avión. La grieta recorrió rápidamente parte del fuselaje inferior. Eso hizo que el morro del avión se separase del resto del cuerpo. Se cayó. Si pierdes el peso de delante, el centro de gravedad se echa hacia atrás. El avión va a elevarse, a subir. Los motores siguen generando impulso. El avión inicia un ascenso pronunciado y se eleva entre poco más de 600 y 900 metros. 42 segundos después de la explosión inicial, el ala izquierda se separa, rociando combustible sin arder y provocando una segunda bola de fuego. El avión, con los pasajeros dentro, se precipita contra la superficie del océano. La ruptura del vuelo 800 aclara uno de los aspectos más confusos de la investigación: los testimonios de los testigos. Muchos describieron un rayo de luz ascendente del que salió una bola de fuego enorme que se dividió en dos. Primero fue el sonido y después la bola de fuego. Es muy interesante la cantidad de testigos que dijeron haber oído la explosión y después, al mirar, ver caer el fuego. Si miramos la diferencia entre la velocidad de la luz y la del sonido, es evidente que la explosión tuvo lugar antes de que la oyesen. Cuando la oyeron, ya había ocurrido. Al girarse a mirar, lo que vieron fue el resultado. El fuego de después de la explosión, no la explosión en sí. Los investigadores creen que el haz de luz ascendente que describieron los testigos es el fuselaje principal, que sigue elevándose tras la explosión inicial. Pese a los descubrimientos de la Junta, sigue habiendo teorías de que fue una bomba o un misil lo que hizo estallar el vuelo 800 de TWA. Es una desgracia que unas pocas personas con objetivos propios hayan insistido en hacer acusaciones infundadas de que el gobierno está encubriendo la investigación. Echo la vista atrás y me impresiona la cooperación y coordinación de los miles de personas involucradas en la investigación. Por eso me afecta tanto que algunos cuestionen el patriotismo o la responsabilidad de los investigadores del vuelo 800 de TWA. Todos entendieron que se habían perdido 230 vidas y que dependía de ellos darlo todo para averiguar por qué. Como resultado de los descubrimientos de la Junta, se implementan importantes mejoras de seguridad en el diseño y mantenimiento del avión. Ahora hay sistemas de inertización en los tanques centrales para que si no llevan combustible haya más nitrógeno, que no explota, fabricado en el avión y dirigido al tanque.
Los programas de mantenimiento del cableado viejo de los aviones se han mejorado significativamente a raíz de esto. Para las familias de las víctimas, la tragedia conlleva la aprobación de la Ley de Asistencia a los Familiares, que cambia cómo se trata a los seres queridos tras los desastres de transporte. Families will know exactly where to go and who will speak for the government when they have lost a loved one. Hizo falta que pasase lo del vuelo 800 de TWA y que actuase el presidente Clinton para asegurarnos de que a los seres queridos se los respetaba como tocaba cuando sufrían una pérdida y una tragedia semejante. A continuación, dos aviones de pasajeros en rumbo de colisión. El ritmo de acercamiento es de más de 25 kilómetros por minuto. Visualmente no se podía evitar el choque. La tragedia dará pie a un mortal acto de violencia. Este enfoque justiciero es un impedimento para la seguridad aérea de todos. ...1 de julio de 2002. El vuelo 611 de DHL va desde Bérgamo, Italia, hasta Bruselas, Bélgica. Justo antes de las 8:30 de la tarde, los dos pilotos del Boeing 757 de carga reciben permiso para ascender a 10.972 metros conforme cruzan el espacio aéreo alemán. Al mismo tiempo, el vuelo 2937 de Baskirian Airlines va desde Moscú a Barcelona. El avión ruso Tupolev va de vuelo escolar. A bordo hay 60 pasajeros, casi todos niños, y 9 tripulantes. El vuelo entra en el espacio aéreo alemán a 10.972 metros, la misma altura de vuelo que el avión de carga de DHL. Los dos aviones van en rumbo de colisión. Pese a estar sobre Alemania, el espacio aéreo lo controla desde Zúrich la empresa privada suiza Skyguide. El controlador aéreo, Peter Nielsen, es el único a cargo del espacio aéreo en ese momento. Su compañero está descansando y depende de Nielsen controlar dos pantallas que están a bastante distancia. Esto va contra las normas, pero es una práctica frecuente, conocida y tolerada por Skyguide. Nielsen está ocupado coordinando en una pantalla la llegada con retraso de un Airbus, sin darse cuenta de que en la otra hay un conflicto entre el avión ruso y el de carga de DHL. El controlador estaba abrumado. Tenía mucha responsabilidad. Es más fácil que los controladores abrumados cometan errores. Para empeorar las cosas, Nielsen no se da cuenta de que el sistema anticolisiones óptico de tierra, que le avisa de las colisiones inminentes, está pagado por mantenimiento. En el cielo, los dos aviones están a menos de un minuto de alcanzarse, cuando un sistema de a bordo llamado TCAS avisa a ambas tripulaciones. El sistema de alerta de tráfico y evasión de colisión, o TCAS, es una de las grandes innovaciones tecnológicas de la seguridad aérea. Le muestra a la tripulación los posibles aviones en conflicto y también les da instrucciones para que se alejen. Es un sistema muy ingenioso. A bordo del avión de carga DHL, el TCAS le dice a la tripulación que descienda. La tripulación responde de inmediato, apaga el piloto automático y empieza a descender. A bordo del avión ruso, la tripulación escucha el aviso contrario del TCAS. Las dos unidades TCAS coordinaron las instrucciones para maximizar la separación lo más rápidamente posible. Para que el sistema funcione, los dos pilotos tienen que seguir las instrucciones de los TCAS. Cuando Nielsen descubre que los dos aviones están en peligro, se pone en contacto con la tripulación rusa. Sin saber que el TCAS les está diciendo que asciendan, les dice que hagan lo contrario y desciendan 305 metros. Cuando tienes instrucciones contradictorias, hay un instante en el que hay que decidir a cuál le haces caso. Los pilotos no tenían un estándar implementado internacional que seguir al pie de la letra, por si el sistema automatizado les decía que tomasen acciones correctivas. En Rusia, las políticas y procedimientos dictaban que el controlador aéreo tenía preferencia sobre el sistema automático. La tripulación rusa duda, pero sigue las instrucciones del controlador aéreo y empieza a descender. Había una tripulación haciéndole caso al sistema automático y otra que seguía las instrucciones del controlador aéreo. Los dos aviones están descendiendo en vez de evitarse ascendiendo uno y bajando el otro. El avión de carga de DHL y el avión ruso se acercan a velocidades increíbles. Son aviones que van a 600, 800 o 900 kilómetros por hora. El ritmo de acercamiento es de más de 25 kilómetros por minuto, mucho más rápido de lo que casi nadie se imagina. De repente, tienen que decidir enseguida, porque tienen poco tiempo.
En la oscuridad de la noche, la visibilidad de los pilotos es de menos de 11 kilómetros. Para ver el avión, darse cuenta de que podían chocarse y evitarlo, es que no daba tiempo. Los aviones habían cubierto tanto terreno que visualmente no se podía evitar el choque. A continuación, los momentos críticos antes de una colisión devastadora. Y la investigación da un vuelco mortífero. Para mí fue un crimen de una magnitud casi inimaginable. Traffic. Un avión de carga de DHL y un vuelo charter ruso con 69 personas a bordo, casi todos niños de viaje de clase, van en rumbo de colisión. El sistema de alerta de tráfico y evasión de colisión, el TCAS, ha dado instrucciones coordinadas. Climb, descend. Sin conocer las instrucciones de los TCAS, el controlador aéreo le dice a la tripulación rusa que descienda también. Ahora ambos aviones están a segundos del desastre. Para cuando se ven ya es demasiado tarde. A más de 10.000 metros, los dos aviones chocan casi en ángulo recto. El estabilizador vertical del Boeing 757 de DHL rebana el fuselaje del avión ruso. Muchos de los pasajeros salen volando del avión mientras se precipita contra el suelo. En el morro del avión, la tripulación pierde la consciencia por la veloz caída. El avión de carga de DHL ha perdido más del 80% del estabilizador vertical. Los pilotos luchan 2 minutos para controlar el avión antes de estrellarse. Los aviones chocan al norte del pueblo de Überlingen, Alemania. Algunos trozos caen a pocos metros de las casas. En tierra no muere nadie. Pero las 71 personas a bordo de ambos aviones pierden la vida. Cerca, los directores de un colegio de niños con necesidades especiales oyen el accidente. Oí un ruido como un trueno muy fuerte y pensé que era raro que hubiese tormenta, pero no podía ser. Miré y vi algo que parecía un cohete y una columna de fuego cayendo a tierra. Aquí es donde la gente murió. Casi todos eran niños. Se hizo una franja desde aquí hasta los bosques. Los investigadores del accidente inician un largo proceso de recuperar y analizar los restos del Boeing 757 de carga y el avión Tupolev ruso, conservado en este hangar. Estamos en el techo del avión y ahí vemos el ala izquierda del Tupolev. Aquí están las enormes marcas de la colisión hechas por el contacto con la cola vertical del Boeing 757. Mirando aquí se ve el color rojo que encaja con el rojo de la cola del Boeing. Los investigadores concluyen que si las tripulaciones de los dos aviones hubiesen seguido las instrucciones de los TCAS, no hubiesen chocado. Técnicamente, si hubiesen hecho caso a los TCAS, un avión se hubiese elevado y el otro hubiese descendido, y hubiesen evitado el conflicto gracias a la separación vertical. Los investigadores también concluyen que las deficiencias de Skyguide, el sistema de control de tráfico aéreo suizo que supervisaba los vuelos cuando sucedió el accidente, fueron cruciales. No tengo palabras para describir lo conmocionados que estamos y la profunda tristeza que sentimos todos los miembros de Skyguide. Solo había un controlador aéreo, Peter Nielsen, ocupándose del espacio aéreo en el momento del accidente. Recibe atención médica por el estrés postraumático. Pero algunos, como Vitaly Kaloyev, culpan al propio Nielsen. Kaloyev pierde a su mujer y a sus 2 hijos en el accidente. 1 año y medio después del choque, sucede un acto increíble de violencia. Kaloyev viaja hasta la casa de Nielsen en Suiza y lo mata a puñaladas. Este enfoque justiciero es un impedimento para la seguridad aérea de todos, porque el controlador no se saltó el procedimiento adrede. Ese caballero hizo todo lo que estaba en sus manos. Que alguien cometa un asesinato a raíz del accidente va contra todo lo que sé de seguridad aérea. Va contra todo lo que nos esforzamos por hacer los de seguridad aérea. Fue un crimen de una magnitud casi inimaginable. A Kaloyev lo encarcelan por homicidio en 2005, pero 2 años después lo liberan después de que los tribunales digan que cuando se dictó sentencia no se tuvo lo suficientemente en cuenta su estado mental en el momento del asesinato.
Quiero expresarle mi gratitud a todo el pueblo ruso por su apoyo. Cuando estuve en la cárcel, no me sentí separado de la patria. 3 de los 4 directivos de Skygate son encarcelados por homicidio negligente y les imponen penas suspendidas de 6 a 15 meses de cárcel. Al cuarto le obligan a pagar una multa. Skygate dice que ya no llevan a cabo las operaciones de un solo hombre que iban contra las normas. Se centraron mucho en la cantidad de trabajo del controlador y las distracciones a la hora de identificar el conflicto y proporcionar una solución a tiempo, antes del accidente. El accidente hace que se concrete el papel del TCAS. Ahora se entrena a todos los pilotos del mundo para que le den prioridad al TCAS antes que lo que diga el control aéreo. Este accidente demostró lo importante que es tener un estándar mundial para las tecnologías, especialmente para las predictivas, para que todos los pilotos respondan de la misma manera y que no haya resultados inesperados como este.